Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Lucas, este precioso libro, capítulo 5, versos del uno al 11. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, Señor, en este día a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Precioso Espíritu Santo, ayúdame, por favor, precioso Espíritu Santo, te ruego, te pido. Habla tú a través de mí, precioso Espíritu Santo. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar. Precioso Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar, y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. La pesca milagrosa. Los pescadores se habían pasado toda la noche trabajando y no pescaron nada. Muchas veces en la vida los hombres se pasan toda una vida trabajando y luchando y prácticamente no consiguen nada. Pero cuando viene la mano de Dios a la vida de aquellos hombres, Dios les cambia el destino para siempre. Dios les cambia el destino para siempre. Cuando Dios interviene en la vida de los hombres, verdaderamente es un milagro. Cualquiera fuera la situación, es un milagro. Porque cuando Dios llega a la vida de un hombre arrepentido, de una mujer arrepentida, Dios hace un milagro. Dios sabe qué hacer, cómo hacerlo. Hombres, hermanos cristianos que han comprado propiedades, terrenos en lugares que nunca han sido favorecidos con la lluvia o han estado lejos del agua. Y cuando lo han comprado y verdaderamente lo han dedicado a Dios, Dios ha hecho maravillas, ha hecho llover en esos lugares, ha facilitado cosas que han hecho producir sus tierras de una manera milagrosa. Hombres que han creído en sus sueños, que han creído que profecías eran de Dios de verdad, hoy son grandes empresarios, son grandes hombres y mujeres de Dios. Miren, en Times Square Church es una iglesia que está fundada aquí en la 51 y Broadway. Lo fundó el reverendo David Wilkerson. Pero antes de ser fundada esta iglesia, él predicaba en las calles de Nueva York, en la 42, por Authority, esas ciudades, y Broadway. Después de haber ganado a Nicky Cruz y su banda para Cristo, escribió un libro y vendió mucho, y Dios lo bendijo financieramente. Él se retiró y se fue a su rancho a Texas a vivir. Fue muy bendecido el hermano David Wilkerson, pero un día el Señor le dijo: vuelve a Nueva York a predicar la palabra. Él no quería hacerlo, dice, pero hizo caso y vino a predicar a Nueva York.
Pero cuando predicaba en las calles de Nueva York se encontró con que pues había muchísima prostitución, homosexualismo, mucha pobreza, mucha droga, mucha miseria, mucha basura. Era un tiempo muy triste para Nueva York especialmente. Los teatros estaban cerrados, no había público. Era algo terrible. Las drogas y la prostitución, la perdición y el pecado estaba de una manera total aquí en Nueva York. Y el hermano Wilkerson comenzó a predicar y se encontró con esos hombres y mujeres. Él los ganó para Cristo. Esas mujeres vinieron a los pies de Jesús, se arrepintieron y algunos se quedaron en Nueva York, hicieron empresas, otros se fueron para California, hicieron empresas, otros hombres que habían sido homosexuales dejaron ese homosexualismo y se casaron, tuvieron familia, hicieron empresas, en fin, se movieron fuera de Nueva York algunos y algunos se quedaron en Nueva York. Algunos se quedaron en Nueva York. Entonces, cuando el Señor le dice que le va a dar un templo, él pide un templo decente, no pide un templo tan grande, porque no quería tanta congregación, porque es decir, problemático, es difícil, y en esta ciudad como es. Entonces, él no era de Nueva York, él era un hombre que toda su vida estuvo en Pittsburgh, Pensilvania, y se movió en esas áreas, ¿verdad? Pero ahora vivía en Texas, y el Señor le dijo, no, tienes que pastorear una iglesia en Nueva York. Entonces, él pide al Señor un local y van buscando el local y se encuentran con el Teatro Hollinger, que aquel tiempo estaba cerrado. Pero el Teatro Hollinger en aquel tiempo, hace casi más de 35 años, estaba pues en venta el teatro, estaba en venta y pedían 16 millones de dólares, más 3 millones por el espacio aéreo que se cobra en Nueva York. El hermano creía en milagros. El hermano creía que si Dios le iba a dar este templo verdaderamente, él iba a comprar todo al cash. Él no iba a comprar nada a crédito porque hermano Wilkerson no creía nada de comprar a crédito. Entonces, él comenzó a orar con la iglesia, con el pequeño grupo de iglesias, de iglesia que él pastoreaba, que no era más de 50 personas, 60 personas, comenzando la iglesia. Estaba en otro local, no estaba donde estaba aquí en la 42, pero no era lo que es ahora Times Square Church, estaba en la 42. También era un teatro y era rentado. Entonces el hermano comienza a orar y comenzaron a orar y ayunar y pedir a Dios que Dios hiciera el milagro, ¿verdad? Que Dios completara el dinero para así poder comprar el teatro y pagar cash. ¿Sabe? Tremenda fue la sorpresa cuando él comenzó a orar, comenzó a recibir cheques de personas que se fueron a California, eran empresarios, eran hombres y mujeres de negocios que habían prosperado muchísimo y llaman y avisan, le dicen, Reverendo Wilkerson, nos hemos enterado que usted está ahora tratando de comprar un templo, un espacio para poner una iglesia y nosotros estamos tan agradecidos porque usted nos habló de Dios y somos salvos. Tengo una empresa, este año gané un dinero, soy yo, fulano, el que era ahora estoy casado, tengo familia, le voy a mandar un cheque de 3 millones de dólares. Entonces otra que le dijo, mire, yo era esa persona que era prostituta y usted sabe, usted me llevó al programa y así dando información, ella recordando, le dije, acá tiene otro cheque, le voy a mandar un cheque de 3 millones y así comenzaron a llegar cheques a la cuenta de Times Square al hermano Wilkerson de 2 millones, 3 millones, de 1 millón. Es decir, en menos de un mes se completaron los 16 millones de dólares más 3 millones por el espacio aéreo. Mire usted, cómo Dios hizo este milagro. Que hubo abundantemente dinero, más allá de lo que podía entender cualquier mente humana, ¿verdad? Más allá. Y el hermano mismo David Wilkerson lo contaba y decía que eso fue tan rápido que Dios proveyó el dinero y usó a aquellas personas que en algún momento eran personas que estaban perdidas en el vicio y que Dios los había rescatado, perdonado y limpiado de todos sus pecados. Ahora eran empresarios, eran hombres de Dios, mujeres de Dios, empresarios. Dios había bendecido sus finanzas. Algunos estaban en la moda en California, otros en diferentes rubros económicos, pero todos dieron grandes sumas para la obra del Señor sin que Él se los pidiese. Y así en menos de un mes se completó los 16 millones más 3 millones para poder comprar cash el templo
Hollinger, que hoy es Times Square Church, y así se pagó ese templo. En otras palabras, el dinero sobró sin endeudarse ni nada. Sobró el dinero de una manera milagrosa. Y en esta pesca vemos aquí que hay dos barcas. Las barcas están vacías. Toda la noche ha trabajado Pedro. Simón es Pedro. Han trabajado tratando de pescar y no han encontrado nada. Pero cuando la mano de Dios interviene, cuando la mano de Jesús interviene, primero les pide que lleven la barca más adentro para que Jesús pueda predicar. Y después de predicar, Él les dice lo que tienen que hacer, que echen la red, a pesar de que Jesús sabía que toda la noche habían buscado pescado y no había nada. Pero el Señor sabía que ahora era el tiempo para que ellos reciban su bendición. Y así dice que llenaron la barca de tal manera, que la barca se hundía y también la otra. Así llenaron sus barcos con tanta cantidad de pescado que les sobraba de una manera milagrosa. Y por eso Pedro al final le dice a él, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Dios hace los milagros, los hace de una manera que muchas veces es imposible entender, la mente humana no entiende. ¿Cómo usted puede imaginarse por un momento, ¿no?, que habían trabajado toda la noche estos pescadores experimentados de trayectoria, su vida en el mar, y no habían pescado nada? Pero ahora llega Jesús, interviene Jesús y de pronto se llena una barca y de esa barca se llena la otra y se están hundiendo lleno de tanto cargamento de pescado. Cuando intervino Dios en la compra del local de Times Square Church, donde está ahora nuestra iglesia, el reverendo Wilkerson le cree a Dios y cree que Dios va a proveer el dinero y lo va a hacer sin tener que endeudarse ni sacrificar a ningún hermano ni hermana. Porque, claro, los hermanos no pusieron sus casas, no hicieron grandes sacrificios, más que dieron lo que pudieron dar, pero aunque todos los hermanos hubiesen dado todo, jamás hubiesen podido completar 16 millones más 3 millones por el espacio aéreo, ¿verdad? Pero cuando Dios interviene inmediatamente usando a aquellas personas que antes estaban perdidas, sin esperanza, y que el hermano Wilkerson los había ganado para Cristo, ahora estas personas eran prósperas económicamente, Dios los había bendecido, y ahora Dios los estaba usando a estas mismas personas, ahora hermanos y hermanas en Cristo, lavadas, limpiadas por la sangre de Él que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, comienzan a ofrendar y dar cheques de sumas grandes, y de esa manera se completó todo y se compró cash este templo. Es un templo hermoso. Cuando usted venga por Nueva York, visítelo, es Times Square Church. Y no solamente es Times Square, después se compró el annex, el edificio de lado, y se compró finalmente todo el bloque de propiedades, todo en cash. El reverendo Wilkerson ya no está más en este mundo, se fue al cielo con Jesús. Pero fue un testimonio para mí personalmente muy grande cuando hablé con él. Para mí un testimonio grande, era mi pastor. Una enseñanza, un testimonio de fe, de valentía, de santidad. No era un hombre fanático, sino un hombre que usted podía hablar, pero hablar de verdad. No era un fanático. Yo algunas pocas veces lo vi danzar en el espíritu, quizás 2 o 3 veces, cuando estábamos en ayuno y oración. Era un hombre que creía la palabra de verdad y vivía por lo que él creía. Y vivía sabiendo a quién servía. Dios usó muchísimo a mi pastor, dejó una gran enseñanza, nunca vendió el evangelio, nunca, y a pesar de eso fue atacado y criticado, pero nunca vendió el evangelio, le creyó a Dios. Y Dios bendijo de tal manera el ministerio, mire usted, que nunca le ha pedido nada a nadie, nunca se ha endeudado, nada, tiene propiedades, tiene ministerios, no solamente aquí en Texas, propiedades en esta nación del ministerio de Times Square Church. ¿Gracias a qué? Gracias a que un hombre menudo, delgado, le creyó a Dios que Dios lo podía usar, aún en su condición. Como mismo Simón Pedro le dice, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aún sabiendo su condición, que era hombre, el hermano Wilkerson le creyó a Dios
y Dios lo bendijo grandemente. Años después, los que vendieron el templo querían comprar lo querían recomprar la misma propiedad, pagando sumas exorbitantemente grandes. Si él hubiese sido un mercader, un comerciante, un hombre que vendía el evangelio, lo hubiese vendido, porque total, lo compró, lo tenía pago, y las sumas que ofrecían eran sumas exorbitantemente altas. Y él le dijo: no, lo siento, es un templo que ha sido dedicado a Dios y el Espíritu Santo toma control, no puedo vender esta propiedad jamás. Mire usted, hoy esa propiedad fácil vale más de 200 millones, mucho más, con todo lo que está al lado y todo, ¿verdad? Pero así es Dios. Dios llenó las barcas de la fe del hermano David Wilkerson de una manera sobrenatural. Los llenó de tal manera, y siempre el ministerio fue abundantemente bendecido financieramente. Nunca, nunca ha faltado nada. Nunca se han hecho campañas de recolección de dinero para la obra, no. Ahí siempre sobra dinero. ¿Gracias a qué? Gracias a que la fe de su fundador fue simple: creerle a Jesús. Creerle a Jesús y serle fiel a Jesús. Tener una relación personal con Jesús. No andando en opiniones, en visiones de hombre, sino en la visión que Jesucristo tiene para su pueblo. Mis hermanos, cuando leo este pasaje de esta pesca milagrosa, me hace acordar a que David Wilkerson tuvo una pesca milagrosa para poder comprar Times Square Church. Y Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Todo lo que emprendió, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Propiedades que son de la obra, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural por la fe de un hombre. Hermano, hermana, donde se encuentre usted, ponga su confianza en Dios. Créale a Dios. Créale. No le será fácil. Habrá mucha oposición. Habrá mucho ataque mental, porque el trabajo de Satanás es atacar la mente de sus hijos. El campo de batalla de Satanás es la mente del hombre. Y de usted depende si verdaderamente usted va a hacer caso a Satanás o va a hacer caso al Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara. En Efesios 6 nos habla claramente y dice que nos pongamos la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo afuera que siempre buscará derrotar la vida de los cristianos y humillar y hacer pasar vergüenza y ver cristianos derrotados. Aquí en este momento, cuando nosotros miramos aquí a Simón Pedro, él se amaneció en una noche de fracaso total, no habían pescado nada, toda la noche. ¿Se imagina usted qué decía Pedro? ¿Cómo pagaré a mis trabajadores ahora si no pude pescar nada? Y eran 2 barcas. Me imagino que tuvo tantos ataques negativos, ¿verdad? Pero apareció Jesús para arreglar ese problema y hacer milagros que ellos pudieran ver, que era más allá del entendimiento de Simón Pedro, cuando Dios llenó sus barcas, las 2, hasta casi hundirlas. Mis hermanos, Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de verdad. Aquí me habla el Señor, dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes vacías. No había nada, no habían pescado nada. Y entrando en una de ellas, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Le dijo: Pedro, voy a usar tu barca, préstamelo. Lo llevó a cierta distancia del mar y el Señor enseñaba la palabra ahí. Estaba enseñando la palabra del Señor, dice, a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Me imagino que dijo Pedro, ¿verdad? El Señor le dijo, echa ahora tu red. Sí, en otra versión dice, anda hasta lo más profundo y ahí tira tu red. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor le dijo, en otra versión dice que le dijo, mueve tu barca a una parte más honda y ahí tira la red. Y Pedro no lo quería hacer momentáneamente, ¿no? Inicialmente. Le dijo, Señor, pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos encontrado nada. Ahora, ¿cómo me dices tú que eche la red ahora? Pero si tú me mandas, lo haré, ¿no? Entonces, mire cómo es la naturaleza del hombre de no creer, ¿verdad? Inmediatamente, de no creer que Dios puede hacer un milagro. Nuestra misma mente muchas veces es enemiga de nosotros, que nos contradice. Si te están diciendo, echa la red para allá que vas a encontrar todo lo que estás buscando, pero sin embargo uno mismo dice, no, no, pero ya lo hice. Pero vuélvelo a hacer si te están mandando, ¿verdad? No, pero ya lo hice, ya hice todo eso y no va a trabajar porque ya me amanecí y no encontré ningún pescado. Ya paseé por todo ese lugar mi red, pero el Señor le dijo, tira tu red ahí. Y Pedro dice, bueno, dicen, y nada hemos pescado, mas en tu palabra la echaré. En otra palabra dice, si desea lo echaré. Entonces, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y habiendo obedecido, Pedro dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Porque solamente obedecieron, tiraron la red en ese lugar, pudieron pescar tantos y tantos pescados, porque obedecieron al Señor. Le creyeron al Señor. Y Dios los bendijo de tal manera que las dos barcas se hundían de tanto pescado. El hermano David Wilkerson le creyó a Dios cuando el Señor le dijo, te voy a dar un templo y te voy a proveer todo. Y así fue. Le dio todo y le proveyó todo. Y de sobra. Es algo tremendo el testimonio, porque nunca Times Square se endeudó nada a nadie, ningún banco, ni quería ninguna ayuda del gobierno, solamente que Dios le proveyera lo que él necesitaba, y Dios lo hizo abundantemente siempre. La fe de un hombre, mis queridos hermanos y hermanas, siempre cambiará el destino de un pueblo, de una nación. Cambiará el destino. La fe del hermano David Wilkerson cambió el destino de Nicky Cruz, que pertenecía a una ganga, porque por fe el hermano David Wilkerson vino de Pittsburgh, Pensilvania, a Brooklyn, a hablarle del evangelio a la ganga de Nicky Cruz. Y Nicky Cruz y los demás de su ganga fueron salvos. Y después él vino y abrió la obra aquí en Manhattan, Times Square, y ahí está el testimonio, ahí está el edificio, ahí es el centro donde él dejó sus huellas hasta que se fue de este mundo. Mis hermanos, ahí está el testimonio viviente de que un hombre, por fe, le creyó a Jesús. No le creyó a los bancos, a las financieras, a ninguna entidad. Le creyó a Cristo. Le creyó a Jesús. No es que sean malos los bancos ni la financiera, no. Pero él le creyó a Dios, que Dios le iba a proveer. Y Dios le proveyó todo y de sobra. Simón Pedro obedeció, tiró la red y Dios le llenó de peces de sobra. Ese es nuestro Dios. Mi querido hermano y hermana, en este día domingo, que Dios renueve sus fuerzas, que Dios renueve su fe. Es el mismo Cristo, Él no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, apártate, soy hombre pecador. Porque vio la mano poderosa de Dios, habiendo dudado en un momento
echar la barca, echar la red. Ahora vio que Dios hizo el milagro de tal manera, dice que habían peces de todo tamaño. En otra versión dice que eran peces grandes y contados en número. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Voy a repetir este versículo, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es decir, tuvieron miedo al ver el milagro tan grande que solamente por una orden de Jesús, las redes se llenaron de tanto pescado y todos los pescadores tuvieron miedo de poder ver el poder de Dios, que por una orden hecha la red y punto, se llenaron de tanto pescado. Y dice, y asimismo, de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero el Señor le dijo, no te preocupes, Pedro, desde hoy en adelante serás un pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todos, le siguieron. Dice que cuando descargaron toda la pesca, todos aquellos hombres le siguieron a Jesús. Mis amigos, mis hermanos, es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo que puede llenar sus barcas de fe. Ese es el mismo Cristo que puede llenar sus barcas que hasta el día de usted las tiene vacías, de tanta lucha y tanto esfuerzo y no ha conseguido nada en la vida. Usted, hermano, hermana, usted, sí, créale a Jesús. No ponga excusas. No diga, ya lo hice y nada trabajó. Créale a Jesús. Había pasado por todo ese lugar ya Simón Pedro con su red y no pescaron nada. Pero cuando intervino Jesús, todo cambió instantáneamente. Así que no dude nunca de Jesús, hermano, hermana, jamás. Si Dios te dice, vuelve a hacer por donde ya usted pasó, hizo, vuelve a hacer esto que ya has hecho, hágalo, ¿sabe? Haga caso a Dios. Dios se encargará de cómo abrir puertas a su favor. Dios se encargó de cómo traer todos los peces, amontonarlos ahí, para que cuando tirasen la red se llenasen de tal manera y los barcos también llenos de esos pescados que aparentemente estaban lejos o siempre estaban ahí y simplemente no lo pudieron pescar. Pero cuando Dios ordenó, todos esos peces se llenaron en la red y en las dos barcas. Es el mismo Cristo, Él no ha cambiado. Dios abrirá los bancos de los cielos para usted, mi hermano, mi hermana, para sus proyectos que usted tiene, si verdaderamente le cree a Dios, ¿verdad? Es nuestro Dios, el único grande y poderoso. Quizás está pasando usted una prueba, una enfermedad terrible, incurable, pero si usted le cree a Dios, créame, su palabra dice que por su llaga nosotros somos sanos, limpiados de toda maldad, de toda enfermedad, de toda muerte. Es Dios el dueño de nuestras vidas. Y es la bendita y preciosa sangre que tiene poder para limpiar al más vil pecador. Y usted, mi querido amigo y amiga que no conoce de Jesús, tiene usted una oportunidad en este día de venir a Jesús, de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Hacer de Jesús su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. No se trata de una religión, se trata de una decisión personal y una relación personal de usted con Jesús. Cuando usted viene, acepta a Jesús, usted está entrando en una relación personal con el único Dios grande y poderoso, que aún siendo un Dios tan poderoso, es su amigo. Y usted puede hablar con Él en cualquier tiempo, noche o día, en cualquier situación. Puede contar sus tristezas y alegrías a Él y Él nunca lo traicionará. Él nunca lo dilatará. No es como aquellos amigos que prometen y dicen, yo no voy a contar tu secreto. Y a la media vuelta cuentan todos sus secretos. ¿Verdad? No es un amigo falso, no es un amor falso, es un amor verdadero. Porque por amor Jesús fue a la cruz del Calvario, mi querido amigo y amiga, a dar su vida por usted. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera
Amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice, lo dice Jesús y se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Jesús lo dijo, mi querido amigo y amiga. La palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Jesús. Por eso su palabra dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Eso dice Jesús. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi amigo, mi amiga, usted que nos está viendo en este momento a través de este medio, no es casualidad. Ven a Jesús. Jesucristo te ama, mi amigo, mi amiga. Te ama y te ofrece salvación y vida eterna. Aunque tus pecados sean grandes o pequeños, del color que sean, no importa. Para Jesús, Jesús te puede perdonar de todos tus pecados, limpiarte de toda tu maldad y escribir tu nombre en el libro de la vida, en el cielo. Mi querido amigo y amiga, porque la sangre de Jesús tiene poder para limpiar al más vil pecador. Jesús te ama, mi amigo. Arrepiéntete de todos tus pecados y tu maldad. Y Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida en el cielo. No tienes que firmar nada ni pagar nada. Ya Jesús lo pagó por ti en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Cierra tus ojos, repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento, Jesús, de todos mis pecados, de toda mi maldad, de mi manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Jesús. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Jesús, te pido ahora, por favor, que me uses. Úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Úsame, Señor. Úsame. Gracias, Jesús, por darme esta oportunidad de ser salvo, de ser salva, de escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, yo los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.